Juan Nicolás nos dejó un mensaje, les deseo más éxitos y muchos más programas al aire, estamos con ustedes hoy y siempre, muchísimas gracias. ¿Cómo se le hace, en la experiencia por supuesto de cada una de sus naciones, cómo lograron vencer barreras ideológicas para dar prioridad a este proyecto que de alguna forma está permitiendo dar un giro en las políticas públicas para beneficiar a más connacionales? Bueno, primera cuestión, me parece que tenemos que contextualizar que estamos hablando de una región, América Latina, que es la región más desigual, ¿no? El continente más desigual. Y esto no ha sido casual, ha tenido que ver muchas veces con los procesos históricos que hemos vivido en cada uno de nuestros países, con interrupciones democráticas, con golpes de Estado que han sido funcionales a aquellos sectores económicos fuertes que han concentrado en sus pocas manos la riqueza de los países y que también ellos han sido funcionales a políticas neoliberales o del consenso de Washington, o en nuestro caso, en nuestro país de la década del 90, arrancaron con el golpe militar en el 76, pero luego se profundizaron también en la década del 90, donde fueron modelos que concentraban la riqueza en pocas manos y excluían a muchísimos argentinos de la vida económica, laboral, social en nuestro país. Entonces, ese ha sido el panorama generalizado, digamos, en la mayoría de nuestros países, donde luego se vieron procesos políticos y, en primer lugar, que son a partir de procesos democráticos, procesos electorales donde la gente ha podido votar y ha podido acompañar con su voto cambios muy sustanciales en las políticas económicas y sociales. Bueno, esto ha ocurrido en nuestro país. Estas políticas neoliberales llevaron a lo que fue la crisis impresionante y tan profunda en la Argentina, catastrófica, te diría, del año 2001, que luego significó, además del default, prácticamente llegar a un nivel de pobreza de más del 50% de la población. Entonces, bueno, esto hizo ver que por esa vía, por ese camino, no era el que querían los argentinos, y de ahí entonces la recuperación del país comienza con el proceso democrático nuevamente en el 2003, con un proyecto político que encabezó en ese momento el expresidente Kirchner y que hoy continúa nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde en primer lugar vuelve a jerarquizar a la política como la herramienta de transformación de la sociedad, vuelve a poner en manos del Estado lo que es la intervención y la planificación y el arbitraje, digamos, para justamente promover que haya mayor equilibrio social y económico en la sociedad. Pone en una política fuertemente de desendeudamiento y de, digamos, independencia a las políticas del Fondo Monetario Internacional cuando terminamos de pagar. Pone al empleo como el eje sustancial y ordenador de la sociedad y de la familia argentina. Tiene una fuerte política de inclusión social con lo que es la asignación universal por hijo, con lo que es la incorporación de millones de argentinos a la jubilación, nuevamente con la impronta de un desarrollo productivo industrial. Es decir, cambia absolutamente, da un vuelco de 180 grados a las políticas que anteriores habían llevado a la pobreza y la marginación. Esto lo hace al principio con un 22% de la votación, además tenía Kirchner, pero fue construyendo socialmente y acumulando poder político de la sociedad para ir logrando estas transformaciones que hoy acompañan. Y obviamente en estos cambios políticos uno afecta intereses, claro, intereses poderosos que luego, bueno, buscan la manera de cómo trabar y cómo evitar que esto avance. Pero es una lucha política que hay que dar en cada uno de los países, y no quiero cortarle el tiempo a Sergio. Pero sobre todo en Brasil, bueno, ya ni hablar de la sorpresa internacional en cuanto al crecimiento económico que ha tenido Brasil, pero esto también ha sido un proceso largo. Sí, yo diría que el cambio que hoy se verifica en Brasil y un papel más importante en el contexto internacional, un crecimiento sustentable de la economía, eso yo creo que empezó en la mitad de los años 90 con las reformas económicas y sociales introducidas por el presidente Cardoso. Brasil tenía una tradición de 4 décadas de inflación muy elevada, y en la mitad de los años 90 entonces Cardoso lanzó el Plan Real,
que tenía metas, objetivos muy claros, un equilibrio fiscal, metas de inflación y cambio flotante. Y eso se mantuvo durante los dos periodos de Cardoso, 8 años, y eso fue dado una continuidad importante durante el periodo del presidente Lula. Y esa continuidad en materia de política macroeconómica también se verificó en términos de políticas sociales. Cardoso introdujo por primera vez una red de protección social que llegó al final del segundo mandato de Cardoso a tener 7 millones de familias incorporadas a esa red de protección social que nunca había existido antes. El presidente Lula, al llegar, ha dado, además de una continuidad en la política macroeconómica, ha dado un gran avance, una profundización, una ampliación de esa red de protección social. Entonces, lo que eran 7 millones de familias asistidas al final de Cardoso, hoy son 13 millones de familias. Como son un promedio de 4 personas por familia, entonces tenemos 52 millones de personas asistidas por el programa Bolsa Familia, o sea, un cuarto de la población brasileña. Eso explica muchas cosas. En primer lugar, explica un combate muy efectivo a la pobreza. Los índices de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza son extremadamente significativos. Y al mismo tiempo, en consecuencia de eso, muchos que estaban bajo la línea de la pobreza pasaron a ingresar a lo que llamamos las clases medias. En el 2004, lo que nosotros llamamos clase media era incluir el 42% de la población brasileña. En el 2010 incluyen 53% de la población brasileña. Entonces, el elemento novedoso en Lula es que, además de un combate efectivo a la pobreza, que Cardoso lo hizo con mucha eficacia, Lula agregó a eso un proceso de distribución del ingreso que no había existido antes. Y eso se debe básicamente a una combinación, ¿no?, a un ciclo virtuoso de crecimiento económico acelerado. Del 2004 al 2008, Brasil creció a 5.5 promedio al año, o sea, Brasil aprovechó el crecimiento sustancial de la economía internacional, fue una fase estupenda de crecimiento. Brasil aprovechó ese crecimiento de la economía internacional y entonces la combinación de crecimiento económico expresivo con políticas sociales eficaces, no electoreras, esa combinación generó no solo una reducción de la pobreza extrema, de la pobreza, sino que una distribución del ingreso. Entonces yo creo que esos son los elementos básicos para comprender el Brasil de hoy. Hay que mirar al Brasil de la mitad de los años 90, cuando se introducieron las reformas, y el hecho de que esas reformas tuvieron una continuidad y una profundización, una ampliación durante el gobierno Lula. Claro. Vamos a hacer una pausa y si les parece, al regresar, tocaron la palabra clave, yo creo, reformas. Reformas y cómo se modifica también la actuación de las instituciones, pues para hacerlas efectivas. Yo creo que esa es la clave del éxito que han tenido ambos países. Volvemos. El ejercicio del terrorismo en sí constituye una violación esencial a los derechos humanos. Que se hable del Medio Oriente es un lugar importante. Allí sí se define en muchas ocasiones lo que está sucediendo a nivel geopolítico mundial, y parte de la paz y de la guerra se definen en estas áreas del mundo. Que en Islam no debe existir en la relación social
provocación sexual. Por esto la pornografía en Irán es prohibido. Durante esos 30 años se destruyó todo. Todo el mundo, por ejemplo, sabe que Irak tenía una de las maravillosas del mundo, se llama Babilonia. La gente no se mueve porque sí, se mueve en busca de oportunidades de trabajo, de vivienda, de educación. Muchos jóvenes dicen, ¿para qué? ¿Para qué estudio si mi hermano terminó y sigue en el desempleo y está en la casa y está víctima de procesos de adicciones, procesos de desesperanza, de tedio, incluso de suicidios?